Y en sí nos va mostrando la incredulidad que tenemos, las manifestaciones de pecado, pero también nos amonesta para que tengamos fe. Y en este sentido tenemos que entender la palabra siempre, tenemos que comprender lo que estamos predicando. Y el Señor nos va dando entendimiento de a poco, ¿no? A medida que vamos avanzando en el camino, nos va despertando con algunas palabritas para poder primeramente ver nuestra incredulidad, para poder pedir ese conocimiento, esa sabiduría de lo alto para que el Señor haga la obra en nuestra vida. Siempre hablamos del sacrificio de Cristo y esto es lo que quiero llegar. Y bueno, esta semana compartiendo un poco de la segunda venida, y es lo que vamos a compartir hoy en este caso, yo digo, si no entendemos segunda venida no podemos entender profundamente el sacrificio. Entonces, por eso mismo todo apunta al sacrificio y esa venida mismo apunta al sacrificio, a la manifestación del Hijo de Dios en poder. Y si no podemos entender la segunda venida, comprender exactamente, entonces no podemos tener profundidad de la limpieza del pecado porque no vamos a valorar nunca el sacrificio de Cristo. Entonces es preciso entender, vemos que en el pasado mi mamá había dejado mucha enseñanza, dejó mucha enseñanza en los videos, ustedes lo pueden ver, sobre la segunda venida, sobre el Apocalipsis, cómo va hablando y va dando distintas interpretaciones. ¿Por qué? Porque en ese tiempo vemos que el Señor mismo se expresaba por parábolas, como dice, le hablaba en parábolas a los discípulos y le hablaba cosas naturales para poder comprender en lo espiritual. Entonces es un lenguaje difícil de entender, pero uno tiene que estar en espíritu, como dice la palabra, acomodando lo espiritual a los espirituales. Entonces, en ese sentido, nosotros nos vamos humillando para que podamos comprender el lenguaje de Dios, dice. La misma palabra, ¿por qué no podéis escuchar o soportar mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces muchas veces estamos en esa naturaleza satánica que lucha en oposición, como siempre orábamos y oramos, ¿no? Con espíritu de fariseo, espíritu de religiosidad, espíritu de saduceo. ¿Por qué? Porque todo eso está en nosotros. Y a pesar que la palabra lo enseña, no lo discernimos, porque no discernimos nuestra religiosidad, pero tampoco discernimos ese valor del sacrificio de la cruz. Porque cuando hablamos de saduceísmo, estamos hablando de resurrección. Cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de salvación. Y la salvación es la liberación de nuestra alma. Entonces no podemos ser perdonados de pecado cuando no comprendemos en profundidad la palabra, lo que estaba hablando y lo que describe cada parte de la palabra para poder dar el conocimiento exacto, para poder interpretar y para poder creer, por supuesto, porque la palabra te alimenta la fe. Dice mismo en la palabra que escuchando la palabra la fe viene por el oír de la palabra. Entonces eso es lo que nos da convicción del pecado, lo que nos da convicción también para poder creer y para poder avanzar hacia adelante. Y digo, ¿por qué convicción de nuestro pecado? Porque hablamos de fe y convicción del pecado. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero la palabra nos apunta a nuestra convicción, ¿no? de nuestra condición. ¿Cómo estamos delante del Señor? Entonces, que necesitamos un Salvador. Entonces, cuando la palabra te apunta al pecado, eso es ya tener fe a la palabra si vos estás pidiendo perdón, porque vas discerniendo tu pecado para ser libre y vas pidiendo el socorro al Señor, vas pidiendo la liberación al Señor. Por eso es muy importante, al menos en esto segunda venida, lo que a mí me compete mucho, que siempre quise saber y quiero que voy avanzando de a poco en el conocimiento, pero aunque comprendo, voy a ir derribando de a poco cada digamos, conjetura, cada exposición errada que ustedes seguramente escuchan de otros pastores, pero tampoco muchas veces lo puede invalidar por la falta de conocimiento o porque no escuchamos asiduamente esta palabra y muchas veces tampoco le damos el valor, la importancia, pero cuando viene la duda, ¿qué pasa? Uno va a dudar, entonces va a decir, a mí me enseñaron que me tengo que humillar y eso es lo que vale, pero la segunda venida está hablando del sacrificio de Cristo, entonces ahí tienes que pedir perdón para poder creer cómo se manifestó el poder o el perdón del Señor en el sacrificio de Cristo. Entonces eso te va a dar la profundidad y la seguridad.
Y si uno no comprende esto, entonces va a decir, me enseñaron siempre que tengo que pedir perdón solamente, y es como que queda como incompleta la enseñanza, pero es a causa nuestra, a causa que muchas veces tenemos un entendimiento de hombre, pero no tenemos el entendimiento del Señor. A los saduceos mismos le decía el Señor, y le preguntaron para poder sorprenderle con alguna pregunta, y le dice, una mujer se casó con 5 maridos, tuvo 5 maridos. Dinos, en el reino de Dios, dice, ¿quién va a ser de ellos su marido? Y el Señor le respondió, le dice, erráis al interpretar las Escrituras, porque el reino de Dios, dice, no se darán en casamiento. Porque lo que está hablando no es que está hablando del casamiento o el del no casamiento. Lo que te está hablando de que Él te quiere enseñar el poder de la liberación que está en Cristo. Eso te está diciendo. Entonces siempre tenía respuesta el Señor y Él mismo le decía, erráis al interpretar las Escrituras. Entonces tenemos una forma limitada, tenemos una forma de hombre de interpretar y por eso mismo, yo a mí en lo que me compete, yo creo que en esta área me va a seguir usando, digamos, derribar las conjeturas, la exposición, las doctrinas de segunda venida. Creo que para cada versículo voy a tener que ir invalidando. Bueno, ya se ha mostrado varias veces, mi mamá tiene infinidad de prédicas, y a otro en otra área, ¿no? Pero a mí lo que particularmente me gusta, digamos, exponer es segunda venida. Y dice así la palabra. En 2 de Pedro 3.1 vamos a tocar. 2 de Pedro 3.1. Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes os ha sido dicha por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Vemos, porque el día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Entonces vemos que primeramente cuando está hablando de segunda venida tenemos que entender esto, que primero dice acá en el versículo, en ambas cartas les despierto la exhortación, dice, de vuestro limpio entendimiento. Entonces no había levadura, claramente los fariseos no estaban exponiendo la ley acá a Pedro, sino que le está enseñando que en el sacrificio de Cristo había perdón. Para que tengáis memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces vemos como el mandamiento es primeramente creer al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Por qué? Porque Él mismo dice, en mí tendréis perdón de pecado. Entonces va exponiendo que Él es el camino, la verdad, la vida, y lo va exponiendo así, y bueno, lo va describiendo, ¿no? Pero dice, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores. Y esto es antes de la manifestación de Cristo. Entonces estos burladores se refiere a los fariseos, y lo vamos a tocar por palabra. Dice, según sus propias concupiscencias. Entonces, en el último tiempo del reinado de Satanás, porque siempre tenemos que entender la palabra, se divide en 2 tiempos. Tiempo de pecado y tiempo de liberación, tiempo de gracia, tiempo del poder del Señor, tiempo del reino, como lo decimos. Pero había un tiempo de condenación. Nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, ¿no? Y dice, sabiendo que en los postreros días vendrán burladores. Entonces, los burladores eran los fariseos mismos que negaban al Cristo como Salvador. Se levantaron y se burlaron de la palabra. Tú dices que eres hijo de Dios. Entonces, vemos ya que había una oposición y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y vemos acá la palabra, ¿por qué decían esto? Porque ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Mesías? Entonces claramente no creían que Jesús era el Mesías, porque los cristianos presentaban
a Cristo como el Salvador. Pero ellos le decían, no, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Nunca vino, ese no es el Cristo. Y esto es lo que está expresando acá. A ver, dice en Judas 1:17, vamos a tocarlo por palabra. Toda exposición tiene que tener versículos para poder complementar, para poder exponer y para poder invalidar el error. Dice así la palabra, 1:17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, burladores u opositores en este caso. Dice, estos causan divisiones. ¿Y quién era lo que arrastraban? ¿Quiénes hacían los prosélitos? Eran los mismos fariseos que dicen, recorrían cielo, recorrían mares, recorrían tierra, dice, para ser prosélitos. Entonces, causaban divisiones en las iglesias porque se introducían, como dice Pablo, encubiertamente, llevando la doctrina de la ley. Y dice así la palabra, en el 1:21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice, esperando la misericordia, esperando el advenimiento, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, ¿cuál era la espera que tenían ellos de la venida? Era para vida eterna. Y cuando dice vida eterna, ahí tenemos que entender que es para salvación. Y eso es lo que nos ancla en la palabra para poder entender que está hablando de ese tiempo y del sacrificio de Cristo. Y dice así también la palabra, Mateo 24:48. Mateo 24:48, desde el 44 vamos a leer. Por tanto, dice, también está preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre toda la casa para que les dé alimento? Dice, a su tiempo o a tiempo, bienaventurado aquel siervo al cual el Señor cuando venga le haya haciendo así. Estos son los que creían o los que se venían arrepintiendo o los que creyeron en su venida, la manifestación del Cristo. Y dice acá la palabra, 24:47, de cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y en el 48, acá es cuando divide dos grupos. Pero aquel siervo malo que dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, donde dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y lo castigará duramente y lo pondrá con los hipócritas. ¿A quién le dice hipócrita? El Señor. A los fariseos, hipócritas, sepulcro blanqueado, le dice. Entonces, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces está hablando de dos estados espirituales. Uno para salvación y otro para condenación, en el sentido que no tienen parte con Dios. Vemos que hay una separación. ¿Y por qué? Porque no estaban haciendo lo correcto, en el sentido no creían. A Pedro le hace una pregunta al Señor. Pedro, le dice, ¿quién dice que yo soy? Y le dice Pedro, le dice así Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Entonces vemos que había dos grupos claramente que estaban enseñando acá el Señor. Uno que esperaba la venida, pero esa venida se trataba de la salvación. Y otro que no, porque fueron incrédulos, los burladores. Y en este sentido le dice, siervo malo. Y vamos a encontrar el sentido siempre a la palabra, porque cuando hablamos de segunda venida, hermano, ¿qué dice en Hebreos 9:28? Esto lo quiero aclarar nomás. Dice así la palabra. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, segunda venida, dice, sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Dice, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. O sea, entendemos esto. Sin santidad, nadie verá a Dios. Dios habita en la santidad. Y entendemos esto. Escuchen. Aparecerá
por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué se enseña habitualmente en segunda venida, en otra doctrina? Que va a venir el anticristo, que se va a manifestar la persecución, y pero esa persecución ¿para quién es? ¿No es para los desobedientes? ¿No lo enseñan así? Y acá dice, para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Y esa espera está hablando de fe. Esa espera está hablando de estar en la voluntad del Señor. Esa espera está hablando de limpieza de la incredulidad. De fe en la manifestación del Mesías. Entonces, para salvar a los que le esperan. Y la palabra clave es también salvar. Salvar, que está hablando de salvación. No simplemente un arrebatamiento, que el arrebatamiento también habla de salvación, pero eso lo dejamos para después. Pero vemos que cómo está hablando de la salvación, de la liberación del pecado. Entonces salva al que cree, al que está en espera. Entonces dice así la palabra también en Apocalipsis, vamos a tocar varios versículos. Esto lo estuve compartiendo en la semana. Y es bueno compartirlo, ¿no? Para no olvidarnos. Siempre mi mamá decía, traten de aprender la palabra, porque el día que yo ya no esté, va a venir otro, eso lo decían las prédicas, y le va a meter cualquier doctrina, y ustedes le van a creer, y van a decir, la sierva me enseñó mal. Y no es así, uno tiene que ir pidiendo entendimiento, como dice acá la palabra. Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante de él huyeron el cielo y la tierra, dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. A ver, entendemos una cosa. Primeramente dice, vi un gran trono blanco, y sabemos que el Apocalipsis está apuntando para ese tiempo. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Ustedes qué creen que es los muertos que representan acá? La palabra dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:1, ¿no? Esa es la condición del hombre, muertos en delitos y pecados. Por eso dice, vi a los muertos. No está hablando de una persona ya fallecida, sino que dice acá en la condición espiritual en que estaba la humanidad, estaban muertos en delitos y pecados. Y dice así la palabra, del cual huyeron, dice, primeramente, huyeron la tierra y el cielo. Y huyeron la tierra y el cielo, porque después lo voy a relacionar con otro versículo, claramente está hablando del poder satánico, del viejo tiempo, cómo dominaba Satanás. Huyeron, por eso dice, el cielo y la tierra. No es que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva en el sentido literal que lo entendemos. Que de repente nosotros estamos en este mundo, pero, a ver, entendamos un poquito la palabra, pongámonos en contexto. Si fuera así, ¿qué sentido tendría? A ver, estamos así, en un cielo viejo, una tierra vieja, y de repente hace un cielo nuevo, una tierra nueva. Y nosotros quedamos así, o sea, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo vamos habitando de repente en una tierra nueva? Entonces no tiene sentido eso, porque está hablando de una condición espiritual. Vemos acá la palabra. ¿Cómo pasamos del cielo viejo, tierra vieja, que representa la fuerza de Satanás, a un cielo nuevo y tierra nueva? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, dice, los libros. Y cuando se refiere acá a los libros, se está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Y dice así la palabra, y el libro fue abierto. Y otro libro, el cual está hablando de la palabra del Evangelio, de Jesucristo. Y dice, el cual es el libro de la vida. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad, la vida, dice así la palabra, ¿no? Y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces viene a juzgar conforme a lo que está obrando uno, a lo que cree, le va a recompensar. Entonces hay dos grupos acá que está enseñando, el grupo de siervo malo y el grupo de siervo bueno. Vemos acá la palabra, ¿por qué? Porque están en espera, porque creen,
Porque van poniendo por obra la palabra, porque se van arrepintiendo, ¿no? Porque, a ver, la palabra quiere decir Mesías, ¿no? Del Cristo. Y Mesías quiere decir el Salvador. Jesucristo, el Salvador. Y si yo creo que necesito un Salvador, es porque claramente estoy reconociendo mis pecados. Y a los fariseos, ¿qué le decía cuando le enseñaba la parábola del publicano y el fariseo? A unos que se creían justos, y le enseñaba a leer la parábola, ellos no tuvieron perdón de pecado. ¿Por qué? Porque se creían justos. Y como tocaba la semana pasada, dice, ellos enseñan la palabra, pero ellos ponen pesadas, duras cargas, mandamientos, pero ellos ni con un dedo la tocan. Entonces era la condición de los fariseos: sepulcro blanqueado, sin nacimiento espiritual, sin la esencia de Cristo, sin la manifestación de Dios en su vida. Y dice así la palabra, Efesios 2.1, lo que había dicho recién. Efesios 2.1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición, o la condición de la humanidad en ese tiempo. Muertos en delitos y pecados, hablando de condenación, hablando de tormento, hablando de sufrimiento. Y dice en el 2.5, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, juntamente con Cristo nos dio vida, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y vemos cómo acá expresa esta palabra: cuando estábamos muertos nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo resucitó, nosotros al creer, al pedir perdón, al confesar nuestro pecado, al creer que es nuestro Salvador, al haber arrepentimiento también, nos resucita con Él. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos hizo sentar, no es que nos vamos a sentar, nos hizo sentar en la condición espiritual. No esperes un cielo allá, en el sentido que, como muchos creen, después de la muerte me voy a sentar con Cristo. No, ya estamos sentados al haber arrepentimiento. Como dice la palabra del Señor, antes de su muerte: yo iré y os prepararé morada, y vendré y os tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, en su resurrección, Él está sentado al lado del Padre. Y nosotros, al creer, también estamos sentados al lado del Padre, hablando de la esencia de la manifestación de descanso, de paz, de liberación, de sentir nuestra vida que está tomada por la esencia de Dios, de darnos mansedumbre, de gobernar los frutos espirituales. Y en ese sentido habla de segunda venida. No es que uno lo niega, porque en la primera relación con el hombre se manifestó en tiempo de pecado. ¿Cómo se manifestaba con Moisés? ¿No era por los milagros? Con Elías, ¿no era por los prodigios que hacían? En ese tiempo, en tiempo de la ley, en tiempo de condenación. Pero después se manifestó sin relación con el pecado en su segunda venida. No tiene parte con el pecado, porque dice, Dios no es administrador de pecado. Entonces entendamos que esa venida se cumplió en ese tiempo. Y vamos a tocar en Primera de Juan 2.18. Primera de Juan 2.18. Dice así la palabra: ya es el último tiempo, ya es, lo está aclarando, no es que va a ser dentro de 2000 años. Primeramente, escuchen, la palabra en ninguna parte, en ningún versículo, dice 2000 años después que va a venir. Eso son conjeturas de hombres rebuscadas para poder defender su doctrina. Y después lo van a ir estirando. Después, bueno, le erramos por 50 años. De 1814, que más o menos viene esta forma de creer, y tomó más fuerza hacia el 1930, y empezó a gobernar, mayormente a penetrar en las doctrinas de Latinoamérica. Y bueno, sigue hoy, y la siguen estirando. Mi mamá decía, del año 60, yo venía escuchando que va a venir la segunda venida de Cristo, y no va, y predicen, y predicen, y predicen, y predicen, y van a pasar los años, y ahora ya están diciendo, lo que pasa, que 1000 años es para el Señor un día, y un día es como 1000 años. Entonces lo van a estirar.
Y van a decir en el año 3000, en el año 4000, en el año 5000, y siempre van a defender su postura si no es revelado. Por eso mismo, hermano, tenemos que tener un entendimiento de lo que estamos hablando, de que nos revele las Escrituras del Señor para poder hablar con seguridad. Y dice así la palabra, así, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste, que el anticristo viene. Ustedes oyeron, ¿y a quién le está diciendo? A los mismos judíos le está hablando Juan. Ustedes oyeron que viene el anticristo. Le está hablando en ese tiempo, le está hablando en presente, para ese tiempo. Y dice, así ahora han surgido muchos anticristos, lo está afirmando, han surgido, o sea, ellos ya lo ven en ese tiempo, no 2000 años después. ¿Entiendan? Dice, y por esto, dice, conocemos que es el último tiempo. Por eso entendemos que es el último tiempo. ¿Y quiénes eran los anticristos? Los opositores, los burladores. Los que negaban que Jesús se había manifestado en carne. Y vemos, acá lo dice en el 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de los judíos, salió nuestro pueblo, pero no son de nosotros, no creen. Eso está diciendo. Y dice acá la palabra, 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el burlador. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el anticristo? A ver, sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y quiénes eran esos? Los opositores. Eran fariseos, eran saduceos, eran todos los que no creían en Jesucristo. A ver, 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, dice, tiene también al Padre. Lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Y dice acá en el 25, a lo que quiero llegar. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. Esta es la promesa. Ese es su avenimiento. ¿Dónde está su avenimiento? ¿Dónde está su venida? Como colgué una prédica esta semana, la promesa es salvación. Y está hablando de ese tiempo mismo. Sabemos que hoy todos los que van arrepintiéndose, creyendo, escuchando la palabra y reconociendo sus pecados, reconociendo a Jesús como Salvador, recibe la vida eterna, que es liberación del sufrimiento. Y ahora dice acá la palabra, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, lo afirma. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Dónde está la promesa de su avenimiento? Y acá confirma. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Vida eterna. Esa es la promesa. Vida eterna. Vemos, salvación, liberación del sufrimiento. Y dice así en el 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Vemos, le escribe, y le escribe en ese tiempo, sobre los que los engañan, los que les mienten, y no los que le van a mentir, sino que le está hablando en ese tiempo. Ustedes están entre, como dice, fariseos, saduceos, entre opositores, entre burladores, entre lobos rapaces. Vemos, la palabra utiliza distintas expresiones para poder entender. Y dice así la palabra en Primera de Pedro también, en Segunda de Pedro, perdón, 3:9. Esta es la segunda parte que había desarrollado un poquito ayer, que ahora agregué otros versículos, pero dice en el 3:9 y 3:10. El Señor no retarda su promesa, no se tarda, no retarda, ya viene la salvación, esto le está diciendo. Según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice, es paciente para con nosotros, generalizando a los judíos, arrepentimiento para perdón de pecados. Y vemos, dice, no queriendo que nadie se pierda, que ninguno tenga condenación, le dice a los judíos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús, dice la palabra, murió por todo el mundo, por todo el mundo. Entonces, su voluntad es que todos se arrepientan, procedan al arrepentimiento. No quiere que ninguno se pierda. Entonces, entregó, dice el Padre, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Entonces, la oportunidad que le está dando a los judíos en este sentido, y dice así la palabra, pero el día del Señor, dice en el 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y acá es una comparación, ¿por qué? Porque el ladrón viene de noche, y viene para, como dice la palabra, hurtar, matar, destruir, y viene en la oscuridad sin que vos lo veas, sin que vos te des cuenta. Entonces, como dice acá la palabra, 3:10, pero vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y bueno, vamos a Romanos 2:1 para poder explicar esto de ladrón en la noche. Vemos que ellos estaban en condenación en tiempo de oscuridad, y vemos acá la palabra, dice en Romanos 2:1, dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, le dice a los judíos, a los fariseos, mira, a los saduceos, quien quiera que seas tú que juzgas, porque ellos juzgaban en cuanto a la ley, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, le dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esto le habla a los judíos. Mas sabemos que el juicio de Dios es lo contra lo que practican tales cosas, dice, es según verdad, es según la palabra. Si practican tales cosas van a tener condenación. Y dice así, y piensas esto, hombre, tú que juzgas, a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Vas a escapar del juicio de Dios? Le dice acá a los judíos, ¿vas a escapar? ¿Vos que hacés lo mismo? Y dice en el 5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesora para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que creen, conforme a su proceder. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan la gloria. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quién era la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad, la vida. A mí que os digo la verdad. Entonces se presenta como verdad. ¿Por qué? Porque es la misma esencia, la misma naturaleza de su Padre. La ley era sombra y figura simplemente. Era la sombra, reflejaba, digamos, la sombra del cuerpo, que es la sustancia de Cristo, como dice la palabra del Señor. Entonces no era verdad, en el sentido de la ley, solamente una figura. Pero acá dice, vida eterna a los que buscan hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y esa inmortalidad está hablando de salvación, está hablando de vida eterna, como dice acá la palabra. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, querellosos, discutidores, opositores, burladores, como los fariseos, y no obedecen a la verdad. Entonces discuten y no creen, desmienten, vemos, dividen a la iglesia, se introducían encubiertamente. Y dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y esa es la condenación. Muertos en delito y pecado, en la condición que estaba la humanidad. Y dice en Hebreos 10:35. Después ustedes le pueden dar un sentido para sus vidas, pero yo lo estoy llevando a ese tiempo para que puedan entender el contexto, porque si no se lo aplican, ustedes escuchan distintas enseñanzas y tal vez, a ver, con una buena intención lo están escuchando, porque les sirve y por ahí dijo una cosita que le gustó, pero entre esa masa puede haber levadura y en esa levadura puede entrar. Entonces lo van a aplicar mal, ya tienen leudado el entendimiento. Entonces de ahí empiezan las preguntas. ¿Será que me están enseñando bien? ¿Me están enseñando mal? Entonces en ese sentido, por eso quiero tocarlo de esta parte doctrinal para poder entender el contexto y el tiempo. Dice Hebreos 10:35. Hay cosas que se pueden aplicar y cosas que no. Enseñaba en la semana. El ágape que se hacía
Antiguamente en la iglesia, cuando era la iglesia primitiva, como se decían los primeros cristianos, se practicaba esa comida antes de cada reunión. Antes de cada reunión se practicaba. O sea, era una reunión aparte, pero se practicaba. Hoy no se practica eso. Entonces no lo podemos aplicar a este contexto. Hoy ya no se practica. Se ha entrado en desuso. Entonces, cada cosa tiene, digamos, su tiempo. A ver, en ese tiempo, cuando Pablo le predica a Onésimo, que cae en la cárcel, y habla de los siervos, dice, obedezcan a sus amos. Y hoy ya no se usa el siervo o el esclavo, no existe la esclavitud. Entonces cada cosa tiene su tiempo para aplicar. Entonces tenemos que entender cosas que son aplicables y cosas que no, que ya son mal vistas para este tiempo. En ese tiempo, por ejemplo, un hombre grande, por decir de 60 años, y hasta 100 años atrás pasaba, se casaba con una dama de 20 y no estaba mal visto. Hoy sabemos que lo vemos muy mal, vamos a decir, es un pedófilo, como se lo puede decir ahora. Entonces cada cosa tiene su tiempo, su contexto, el por qué en una sociedad era bien visto y en otras no. Vemos, porque va pasando el tiempo, los tiempos van cambiando y nosotros tenemos que saber cuándo y cómo aplicar la palabra, según el consejo de Dios. Y dice así la palabra, Hebreos 10:35, dice así la palabra, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, dice, gran galardón. ¿Nuestro galardón cuál es? ¿Nuestro premio cuál es? Es Jesucristo. ¿Pablo qué dice? Tengo por basura, con tal de ganar a Cristo Jesús. Esa no, nuestra corona, nuestro gozo, que significaría la salvación, la liberación. Y dice, no perdáis vuestra confianza, vuestra fe, le está diciendo, no pierdan la fe, que tiene recompensa, tiene un gran galardón, una gran paga, que hay salvación, porque es necesaria la paciencia. La paciencia que es saber esperar, pero ¿por qué esperás? Porque tenés que confianza que vas a recibir. Entonces, la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, esperan haciendo la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esperan, y como dice acá, los que tienen paciencia para recibir la promesa. Entonces, esa paciencia habla de fe, habla de confianza, habla de espera. Y ellos estaban esperando la salvación, estaban esperando la manifestación del Cristo. Los profetas que profetizaron, dice, de Dios, acerca de Dios, profetizaron y cuidadosamente cuál era el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios, ¿o no es así? Entonces ellos venían indagando cuál era el tiempo y vemos que ahora se manifestó en ese tiempo. Y dice así la palabra, porque aún un poquito, dice en el 37, y al que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito, dice, después de las persecuciones, después de levantarse los burladores que se levantaban contra el Cristo, y dice, y el que ha de venir vendrá. Mas el justo vivirá por fe. Muchas veces lo aplicamos y lo aplicamos mal esa palabra. Bueno, ¿no tenés plata? El justo por la fe vivirá. Y está mal aplicado, porque acá está hablando de salvación. Dice, el justo, o el que viene creyendo, o el que viene haciendo la voluntad del Señor, el que se va arrepintiendo, el que reconoce su vida como un pecador y que necesita un Salvador, este es justificado pues por la fe, dice la palabra en Romanos, ¿no? 5:1. Tenemos paz para con Dios, o sea, nos unimos al Señor. Y como dice, el justo por fe vivirá. Y la misma palabra, como dije hoy, en Efesios 2:1. Él los dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Qué dice Efesios 5:2? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vemos, ahí habla de dormir, acá habla de muerte, pero en el estado espiritual que estaban los judíos ante la manifestación de Cristo. Y dice, acá en el 38, sí, si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe
para preservación del alma. Fe para preservación del alma. ¿Qué te suena? Fe, ¿para qué? Para salvación. Entonces eso habla de su venida, de su manifestación. Y en 1 Tesalonicenses 5:2, también quiero tocar esto. ¿Y por qué tocaba a los burladores? ¿Y por qué toco también de la segunda venida? Porque tiene que haber una primeramente que los burladores, y en ese tiempo, ese contexto, el anticristo, y tiene que haber otra manifestación que es la venida del Señor, pero una sin la otra no va a ocurrir. Entonces acomodamos simplemente un poco la palabra ahí. Después decía también de los elementos ardiendo, serán desechos. Ahí está hablando de la esencia de Satanás. Y lo vamos a tocar por versículo porque acá lo tengo anotado, pero vamos a 1 Tesalonicenses 5:2, desde el 5:5. Porque vosotros sois hijos de luz, acá le confirma la salvación, hijos del día, no somos de la noche, por tanto no durmamos. Dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos, estemos atentos, estemos despiertos, no durmamos como los demás. Y los que venían durmiendo espiritualmente es lo que lo creían. No creían, estaban durmiendo espiritualmente, muertos en delitos y pecados. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque hay un sueño espiritual en que estaban. Y dice así la palabra, sino que velemos. Nosotros somos hijos del día, entonces no tenemos que dormir. Tenemos que estar atentos por la palabra de Cristo como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra profética más segura, como dice también Pedro. Entonces, tenemos que estar atentos, simplemente la fe en la palabra de Jesucristo y ya no en la ley. Por eso está diciendo, miren a Cristo, miren a su palabra, a lo que Él dijo. Y dice, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, estemos despiertos, estemos atentos, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y de la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo, como casco. El yelmo es el casco. Y entonces estoy hablando de estar pensamiento seguro de dónde está nuestra salvación. ¿En dónde? En el sacrificio de Cristo y no en la ley, le está diciendo a los judíos. No en la ley. Nosotros por eso pongámonos el casco o el yelmo de la salvación. Ahora dice acá la palabra, porque no nos has puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto para ira, para condenación. No quiere que ninguno perezca. Le decía a los judíos esto. Y dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice acá, 5:10, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Y cómo se engancha, cómo se va encadenando los versículos? Dice, sea que velemos, sea que estemos atentos, sea que creamos, eso le está diciendo, sea que tengamos fe o que durmamos, estemos juntamente con Él. Ese dormir espiritualmente está hablando de la condición espiritual en que estaban. No estaba hablando de acá que ya hubieron muerto, que ya estaban muertos, sino que durmamos. Está hablando de la condición espiritual, de que muchos no tenían discernimiento y seguían mezclando la ley, seguían misturando la ley, seguían haciendo muchas cosas que estaban escritas en la ley y no tenían una fe plena en el sacrificio de Cristo. Entonces dice la palabra, estemos juntamente con Él. Ahora en Romanos 13:11 que me dice, ustedes anoten simplemente, después pueden ver el video que lo voy a subir esta misma noche, y hacer todo esto, conociendo el tiempo, dice, que ya es hora de despertarnos de nuestro sueño, no durmamos, ya es hora de despertarnos de nuestro sueño, dice, conocer que el tiempo ya está, es hora, no andemos de noche, andemos de día, el día está cerca, ya va amaneciendo, la noche está avanzada y se acerca el día, dice la palabra, y eso lo está hablando todo para ese tiempo, por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Animados, o sea que conocían que el tiempo había sido manifestado. Dice, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo vienen haciendo.
La fe de la salvación está en el Cristo. ¿Qué sentido tendría, hermano? Usted que vive 50, 60, 70 años, que le hable de una segunda venida, mucho tiempo después, y compartir con los hermanos. Cuando hubo silencio de los profetas, 450, 500 años de silencio, que no hubo profeta que profetizó hasta que se levantó Juan Bautista, ¿no? 400, 500 años pasó, entre 450 y 500, según los historiadores. Ahora, ¿qué sentido tendría 2000 años después que le hable a esta gente de una segunda venida en la cual no iban a estar? No tenía sentido. Entonces vamos a ir tocando de a poquito, a derribar todos esos errores, esa forma de enseñanza que muchas veces el Hijo de Dios, por estar ignorante a esto, cuando escucha esas palabras no sabe cómo responder, no sabe cómo dirigirse. Entonces toma, wow, ¿cómo sabe? Wow, esto yo no lo sé. Entonces se siente, digamos, como avasallado en el conocimiento de otro que te está presentando cualquier cosa y que te está explicando cualquier cosa y fuera de contexto. Y dice así la palabra, 24:3 de Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vemos, ¿por qué? Porque él estaba hablando de la destrucción del templo. Pero, si usted lo leen desde el 1, en otro versículo le dice el Señor, y esto lo tienen que relacionar siempre. Cuando miró el templo le dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y le dice, en 46 años se construyó el templo y tú dices, en 3 días lo vas a levantar. Mas él le hablaba de su cuerpo, ¿no? Lo dice así, la palabra. Y acá le estaba preguntando por el templo, dice, cuando pasó, miró y le dijo que iba a ser destruido ese templo. Acá lo mira otra vez, lo relacionamos otra vez en el 24:1, 24:2, y le dice, ¿cómo señal? Y las señales se cumplieron en algunas partes, digamos, naturalmente, pero confirmando simplemente lo espiritual que estamos hablando. Ahora, dice acá la palabra, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esto es lo que quiero destacar. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y le dice Jesucristo, mirad que nadie los engañe. Y dice en el 5, dice, yo soy el Mesías. Dice, pues muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y les llevarán por caminos errados. ¿Y quiénes son esos? Los mismos judíos. ¿Por qué dicen yo soy el Mesías? Después lo vamos a leer, pero está en Tesalonicenses. Dice que se sientan en el templo de Dios, toman el lugar de Dios, se hacen como Dios. Se creían dueños de la verdad. Refutaban y desmentían al Cristo. Y vemos que justamente yo soy el Mesías. Entonces ellos querían guiar al pueblo, pero de una forma errada, para condenación. Y dice así la palabra, mirad que nadie os engañe. Y dice en el 9, en ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos. Y toda la gente los odiará por mi causa. Ahora cuando se toca segunda venida, usted dice, che, hay guerra allá en Ucrania. Ya está cerca la segunda venida. Hay guerra en tal lado, hay hambre, hay todo, se está cumpliendo la palabra, va a venir Cristo. Pero, ¿por qué son las guerras? ¿No son por interés económico? ¿Por territorio? Y dice acá la palabra, que van a ser perseguidos y arrestados, y la gente los odiará por mi causa, por mi nombre. Está diciendo, la persecución es por causa de Cristo. Y nada que ver hoy. A ver, cuando dicen por los judíos también, no, que se van a levantar contra los judíos, pueblo de Dios. ¿Los judíos creen en Jesucristo? Yo les pregunto, para que empiecen a pensar un poco. No, no creen claramente. Entonces, no es por causa del nombre de Cristo. Entonces, va en contra de la palabra. Y dice en el 24:29, de a poquito vamos a llegar.
Y dice, e inmediatamente después de la tribulación o de la persecución de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias serán conmovidas. ¿Ves? El sol se oscurecerá, dice, la luna no dará su resplandor y dice, las estrellas caerán del cielo. Entonces cuando, como hablaba con los chicos, apenas ven una luz roja, mirá, se pone roja, como dice en el Apocalipsis, la luna. Siempre se pone roja, o cada tanto se pone roja. Entonces, cualquier señal natural, ya confundimos ¿qué? Con esta segunda venida, la forma de interpretar natural que tenemos. Y dice así la palabra, Apocalipsis 21:1, para poder refutar un poquito. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. A ver, sin mar, sin agua, poder vivir literalmente, naturalmente. Es imposible. A ver, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque dicen cada cosa que vos no podés llegar, digamos, a comprender cómo se creen, por decir un cuentito de hadas, a eso es lo que voy, no le dan la interpretación que tiene que ser. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, hablando de nuevo tiempo. O sea, porque el primer cielo, el imperio de Satanás, el poder de Satanás, el tiempo de Satanás ya pasaron. Y el mar ya no existía más. ¿El mar qué se refiere? La ley, está claro. El mar se refiere a la ley, ya no, pasó su tiempo. El tiempo viejo ya pasó. Y dice, al decir nuevo pacto se ha dado por viejo el primero, dice en hebreo. Y al ser dado por viejo ya desapareció, está próximo a desaparecer, como dice esa versión. Pero ya pasó. Y dice, ya no existía más. Y dice acá la palabra, en el Hechos 2:16, quiero tocar con respecto a esto, con respecto a los cielos, a las estrellas que van a caer, las potencias serán conmovidas, entendiendo todo que es una enseñanza espiritual. Aunque hay cosas que acontecieron históricamente, pero mostrando simplemente que esto iba a pasar espiritualmente después, que pasó. Y dice así la palabra, Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en el 2:20, a lo que quiero llegar, el sol se convertirá en tiniebla. En la otra versión que dice, se oscurecerá. La luna, dice, no dará su resplandor. Y acá dice, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare, dice en el 21, el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué le está ofreciendo? Salvación, liberación. No dice, vas a escapar de la gran tribulación. Le está diciendo, van a ser salvos. La interpretación de liberación del pecado, que ya pasó el tiempo de Satanás. Y dice así la palabra, acá, ustedes lo pueden anotar, esto no lo voy a leer, pero lo van a anotar. Eclesiastés 12:2. Eclesiastés 12:2. Isaías 24:23. Isaías 24:23. Ezequiel 32:7. Ezequiel 32:7. Joel 2:10. Joel 2:10. Joel 2:31. Amós 8:9. Amós 8:9. Sofonías 1:15. Y después hay muchos versículos más que hablan sobre ese acontecimiento, hablando en lo natural, pero nosotros espiritualmente lo interpretamos. Dice en el 24:30, entonces, en el 24:30 de Mateo estamos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, se manifestó todo, el burlador, las persecuciones, los elementos serán destruidos, los elementos serán deshechos, hablando del juicio de Dios. Cuando Jesucristo le habla, haciendo la comparación del infierno o el Gehenna, en lugar de quimera, dice, donde será, dice, el lloro y el crujir de dientes, donde dice, el fuego arde eternamente.
porque esa quimera siempre estaba encendida. Era un lugar de sacrificio para dioses paganos, y después ya era un lugar, un basural, donde quemaban. Y él lo da en el contexto de que había una filosofía griega que hablaba del limbo, que hablaba del lugar de los muertos. Entonces hace la comparación del tormento, de la separación de Dios, y cómo la separación eterna, porque lo compara con fuego, juicio, destrucción, a los que están en el pecado, a los que están bajo el dominio de Satanás. Porque así está nuestra mente, así está la mente del Hijo de Dios, o de la persona mismo, cuando está dominado por Satanás. Y nosotros tenemos que ir pidiendo perdón, ¿para qué? Para ser libertados. Pero en ese tiempo lo tocó esa, digamos, enseñanza, esa filosofía griega, no filosofía, otra palabra, bueno, las mitos, ¿cómo se dice? Historias, no. Mitología, exactamente, gracias. Mitología griega, dando esa enseñanza para que puedan entender algo que les quería dar a entender, que era la salvación o condenación. El que no cree ya ha sido condenado, ya está en condenación. Pero el que cree va a ser salvo, va a ser libertado de ese sufrimiento. Eso es lo que le estaba enseñando. Entonces, enseñada por mitología. Y vemos que en el Antiguo Testamento ellos hablan de Seol, y Seol está hablando simplemente de sepultura, 3 metros bajo tierra, como lo entendemos hoy. Pero ellos sabemos que los judíos, ¿dónde lo ponían? En las cuevas. En las cuevas. Entonces era su sepultura. Pero no hablaba de mitología en ese tiempo. Entonces dicen, los muertos cuando mueren no saben nada, ya no tienen memoria, y se olvidan de todo. Bueno, eso lo habla así en la palabra. Pero acá le tenían que enseñar por mitología para entender el grado de sufrimiento del dolor cuando estamos condenados. Cuando hay un apartamiento de Dios, porque vos ponés, y lo compara con el fuego, porque vos ponés un segundo en el fuego y automáticamente y duele. Y sacás, ¿no? Y decís, no. Y así en nuestra mente, cuando está en tormento, está en sufrimiento. Entonces, toda una enseñanza natural, vamos a decir, para poder entender espiritualmente. Y dice así la palabra. 24:30, ¿no? Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la venida, esto está diciendo. Y dice en el 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, o sea, tiempo de apostasía, los burladores, desvío de la fe, después dice, el sol se oscurecerá, que cae el imperio de Satanás, cae el imperio de Satanás. Y hay un nuevo tiempo, la venida del Señor, para salvación. Y dice acá la palabra, está en el versículo clave. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Traducido es, les aseguro que todo esto sucederá antes que muera toda la gente de este tiempo. Ustedes lo van a ver. Va a acontecer en este tiempo, no le está diciendo 2000 años después. O sea, no se pueden creer ese cuento. A lo que voy, cómo lo va derribando la misma palabra. Y algunos escuchen, porque acá hay para todo. No es que no leen la palabra, la leen, todos leen la palabra. No que el católico, que lee más el testigo, no, todos leen, pero le dan una interpretación. Entonces, escuchen, porque esto también lo he leído, y dice, lo que pasa es que está hablando de la destrucción del templo para ese tiempo, y bueno, sucedió en el año 70 por el general Tito, que lo destruyó. Y dice que hubo desolación ahí, destrucción, y parecía que nunca hubiera, porque piedra sobre piedra decía, que nunca hubiera sido construido un templo en ese lugar. Pero la otra parte, la segunda venida, dice, no está en el contexto, dice, porque esto claramente va a suceder más adelante, dice. Pero acá dice 24:34, les digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Embolsa todo, engloba todo, abarca todo. No está diciendo la destrucción del templo y después dentro de 2000 años va a suceder lo otro. No, todo esto va a suceder en este tiempo, le está diciendo. Entonces esto tenemos que entender cuando nos vienen a querer, digamos, a engañar, a meternos esa doctrina, y lo que están haciendo
es desvalorizar el sacrificio de Cristo. Porque cuando estás apuntando a una segunda venida, estás desvalorizando el sacrificio de Cristo. ¿En qué sentido hablo? ¿Por qué? Prepárense, hermano, prepárense. Y no le está diciendo humillate, pedí perdón, reconocer que Cristo es el Salvador, que ya vino para perdonarte. No tenés que seguir sufriendo, vos tenés que humillarte. ¿Preparado en qué sentido? ¿Por qué lo dice? Entonces están todos pecando. Entonces, arrepentimiento para perdón de pecado. Y ese es el valor del sacrificio de Cristo. Y si no entendemos esto, tampoco vamos a valorar el sacrificio de Cristo como corresponde. Por eso mismo tiene que haber una formación en cuanto a segunda venida para poder defender nuestra doctrina de la cruz. Y dice así la palabra, segunda de Tesalonicenses 2, 1. Y aparte tienen la forma de explicar es muy rebuscada, hasta diría muy infantil muchas veces. Si uno le da un poquito de lectura, le da un poquito de tiempo, te das cuenta que es muy rebuscada. Todos tienen esa forma rebuscada que no pueden engañar porque llegan en un momento que se van trabando y te van rebuscando a ver el cómo acomodar su doctrina, su idea, y ahí es que caen en el error y en el engaño. Dice así la palabra, segunda de Tesalonicenses 2, 1. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, la salvación, la reunión con Él, que no, dice, os rogamos, hermanos, que no se dejen engañar o mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. A ver, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La mejor versión sería, en vez de en el sentido de que el día del Señor está cerca, sería, porque el día del Señor está cerca, no se conturben por espíritu, no se muevan de la forma de pensar, porque el día del Señor está cerca. Esa es la traducción exacta. Ya viene. Crean que Jesucristo es el Salvador, porque el día del Señor está cerca. Vemos acá la palabra. No se conturben, porque ya está. Esto lo está manifestando acá a los tesalonicenses. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes vengan la apostasía. Primeramente la apostasía, los burladores, la persecución, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vemos. Los fariseos, ¿quiénes eran los que apostataron, los que se desviaron de la fe? Los fariseos, los saduceos, todos los que no creyeron a Cristo como Salvador. 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, contra todo lo que se llama Dios. Por tanto, que se sienta en el templo de Dios. Esto es lo que explicaba anteriormente. Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, los fariseos, ¿por qué tenían esa oposición? ¿O por qué se sentaban en el templo? Se ponían en lugar o en la posición de Dios. Ellos juzgaban. Ellos decían quién estaba en la verdad, quién no estaba. Entonces, vemos, ellos mandaban a apedrear también. Ellos acusaban. Había un consejo. Entonces dice acá la palabra, se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces se ponían en la posición de Dios. Por eso claramente está hablando así. Y dice así la palabra, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora sabéis lo que al presente lo detiene. Yo le decía cuando estaba con ustedes, le decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hasta que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, el misterio de pecado, el misterio de Satanás. Ya está en acción, no le está diciendo va a venir dentro de 2000 años. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. ¿Quién era? Jesucristo. Entonces está tirando un tiempo para atrás para poder dar la interpretación que ellos no se habían manifestado todavía. ¿Por qué? Porque el Cristo estaba en vida. Solo hay quien al presente no lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de medio, muerto.
Vemos, y la persecución. Y dice así la palabra. Mateo 26, 31. Mirá lo que dice con esto, con respecto a este versículo. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Vemos cómo le iban a perseguir. En esos días, ese tiempo, fue quitado Cristo, fue crucificado, y después se manifestó la persecución con los apóstoles. Muchos dicen que, bueno, por temor abandonaron al Señor, como leímos la semana pasada. Pero, dice acá la palabra, en el 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después que haya resucitado. Vemos cómo le dice el Señor. Yo voy a ir delante de usted a Galilea, voy a llegar primero, dice. O los voy a proteger, porque el pastor guía a sus ovejas. Esto le está diciendo. Figura de protección, figura de la venida del Señor, figura de la manifestación del poder y la gloria que estaba por manifestarse en ese tiempo. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, dice. Con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Y esto cuándo sucedió? En su sacrificio. En su sacrificio, claramente. Destruyó. Todos los que creemos estamos en la posición, sentados con Cristo. Y los que no creen, ¿dónde están? En condenación. Pero también digo, en la posición espiritual. Si no hay arrepentimiento, ¿dónde está? Tu vida. En tormento, en opresión, en carga. Y si está arrepintiéndose, si se va despojando de pecado, ¿dónde está? Está sentado con Cristo. Vemos acá la palabra, la posición espiritual que nos está hablando. Y si esto lo vas a llevar todo literalmente, caes en una locura. Una forma de explicar natural que no te conduce a nada. Y cuando no se cumple lo natural, después vas a decir, ¿y será que me mintieron? ¿Y será que se cumple? ¿Y si será que existe Dios? Porque de última vas a decir, ¿no se cumple? 2000 años, 2000 y viene después, ya se acaba el mundo. En los 2000 decían, ya se acaba el mundo. En el 98 decían, faltan 2 años. Se acaba el mundo. Dale, salgamos de joda, tomemos. Se acaba el mundo. Ya pasaron 24 años. Y van a seguir pasando. Porque esto es cuestión de tener fe, de interpretar bien la palabra. Entonces, cuando nosotros le damos la interpretación exacta de lo que quiere hacer el Señor en este tiempo cuando dice pacto eterno, ¿qué está diciendo? Esto no se acaba más por el pacto de Cristo, donde tenemos el perdón de pecado, la liberación. Eso es su venida, eso es el avenimiento del Señor, donde hubo burladores en ese tiempo, que está hablando por los fariseos, por los saduceos, pero hoy ya tenemos la manifestación. Está el advenimiento, está su segunda venida, se manifiesta sin relación con el pecado. O sea, si vos estás incrédulo, no lo podés sentir. Si vos le pedís perdón para que te añada esa fe, te dé convicción de pecado, entra la esencia de Dios y te liberta. Entonces ahí vas a estar con la presencia del Señor. Esa es la venida. Ahora la venida, digamos, ya está, pero tiene que estar acá, en tu mente, liberación del pecado. Por eso es bueno también enseñar un poquito esto para introducirle contexto. Igual hay muchísimo, que a su tiempo se va a ir tocando, hay muchísimo de estos versículos, y por eso se van dejando, los videos se van subiendo de mi mamá, yo lo que puedo explicar también lo explico, pero todos acontecimientos que ya han pasado. Mi mamá siempre me decía, lee Macabeo, y después un día me puse a escuchar Macabeo, a leer Macabeo, y ahí empecé a entender todo que en ese tiempo se cumplió. El día de la abominación desoladora de Daniel, que lo explica en el 11:31, en el capítulo 12 también, y está hablando de que Antíoco dice que presentaba sacrificio de cerdo en el altar de Dios, y al dios Júpiter. Y es el sacrificio, dice, y todo va a acontecer esto el día de la abominación desoladora, dice Jesucristo. Y el que lea, entienda. Entonces se fue cumpliendo hasta que vino el Cristo.
y le va poniendo en posición en orden para que puedan comprender que ya se había manifestado el tiempo de la salvación, que Jesucristo era el Salvador. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces que ese tiempo de la ley ya pasó y esta venida no está hablando en lo espíritu, en lo natural, sino en lo espiritual, y para poder entender más exactamente, para poder interpretar y para poder explicar cada palabra. Y bueno, en ese sentido tenemos que escuchar la prédica y tenemos que poner parte de nosotros para estudiar también los libros y para poder darle la interpretación exacta, todo de acuerdo al tema de la cruz. Y a ver, con esto termino, pero venía meditando la otra vez porque me quedaba algo con respecto a salvación, medio colgadito, y decía, bueno, que los saduceos que enseñan, que no hay resurrección. Y mi mamá me acordaba que decía, resurrección de entre los muertos es salvación. Y de eso estaba hablando. De eso estaba hablando. Entonces, resurrección. Y bueno, en una parte Pablo toca eso de la resurrección, que los saduceos no creen en esto de la resurrección, y estaba diciendo, bueno, no es que está hablando de la eternidad más allá, está hablando de la salvación del alma. Entonces, en este sentido, siempre vamos a llevarlo a la liberación de nuestra alma. Entonces se me fue acomodando algunas cositas en cuanto a salvación, pero ¿por qué? Porque yo le pido el entendimiento al Señor, porque hay cosas que la verdad que dudo, y le digo, enséñame vos, como le enseñaste a la sierva, esa enseñanza para poder acomodarme y para que no tenga la enseñanza tradicional de las iglesias, que entiende según su entendimiento y nosotros vamos repitiendo. Entonces el saduceo que decía, vos, si uno explica y dice, bueno, ellos no creían que hay una vida más allá de esta vida, por eso le habla de resurrección, la resurrección de los muertos, que no. Entonces como dicen ellos, entonces le dice Pablo, comamos y bebamos, mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, mañana moriremos. Pero yo le daba una interpretación de que entonces sí, después de esta muerte, sí, y explicaba. Y después me fue cayendo un poco, como dicen ustedes, la ficha, en el sentido, si no hay salvación, hagamos lo que queramos en esta vida, total, no vamos a ser libres nunca, nunca del pecado. Comamos y bebamos, mañana moriremos, ¿para qué vamos a cumplir la ley de Dios? Y se te va acomodando de a poquito, bueno, después lo vamos a compartir eso. Pero el Señor tiene que darle entendimiento a esto. Este entendimiento para poder formarnos más y para poder enseñar esta doctrina y darle el valor debido al sacrificio de la cruz. Porque si no parece que como que queda incompleta. Y esto no me enseñó, y esto no me enseñó. Está hablando todo lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que entender. Le vamos a dar más valor al sacrificio de Cristo cuando entendemos que todo está hablando de su sacrificio y apuntando acá el tiempo. Amén. Que el Señor le bendiga.